Hola a todos y bienvenidos a Historia en Minutos. En el vídeo de hoy vamos a ver la expansión del Islam. ¿Vamos a ello? A ver, si pensamos en un antiguo guerrero árabe, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente algo así, ¿verdad? Un luchador con ropas exóticas, su turbante, la clásica cimitarra curvada. Es el estereotipo de toda la vida, el que hemos visto 1000 veces. Pues en realidad la cosa se parecía mucho más a esto. Su aspecto, su equipo, era prácticamente igual al de los soldados romanos o persas de la época. Y tiene todo el sentido del mundo, porque, a ver, muchas tribus árabes llevaban siglos trabajando como mercenarios para estos dos imperios, así que, lógicamente, usaban sus mismas espadas, sus mismos cascos, sus cotas de malla. Vale, para entender cómo se llegó a esta expansión tan brutal, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a la Arabia de antes del Islam, que era una tierra, bastante dividida. A ver, si miramos la península arábiga a principios del siglo VII, era un auténtico mosaico. Por el norte tenías la influencia de los gigantes, los imperios romano y persa. La zona central era el dominio de las tribus nómadas y ciudades clave para el comercio como la Meca. Y luego el sur, la famosa Arabia Feliz, que vivía de las rutas comerciales. Pero lo más importante, lo que hay que entender sí o sí, es que la sociedad estaba organizada en tribus que se pasaban el día peleando entre ellas. Y si hablamos de religión, pues la cosa era igual de variada. La gran mayoría de la gente era animista, o sea que adoraban elementos de la naturaleza, como rocas o árboles. Pero ojo, también había comunidades muy importantes de cristianos y de judíos. No había una única fe que los uniera a todos, ni mucho menos. Y es justo aquí, en este caldo de cultivo de tribus enfrentadas y creencias diversas, donde aparece una figura que lo va a cambiar absolutamente todo: Mahoma. Porque con él no solo nace una nueva fe, sino también un nuevo estado. Repasemos un poco su historia, que es clave. Todo empieza en el año 610. Mahoma, que era un comerciante de la Meca, empieza a predicar después de, según la tradición, tener una visión. Claro, sus ideas no gustan a todos, así que en el 622 tiene que huir a Medina. Esta huida, la Égira, es tan importante que marca el año 1 del calendario islámico. A partir de ahí su poder no para de crecer, y para el 630 vuelve y conquista la Meca con un ejército de 10.000 hombres. Y lo más increíble es que cuando muere, solo 2 años después, en el 632, había conseguido algo que parecía imposible: unificar a casi todas las tribus de Arabia. Y una de las claves de su éxito, sobre todo en Medina, fue la creación de la Umma. ¿Y qué era la Umma? Pues fue la primera comunidad de creyentes, una idea totalmente revolucionaria para la época. Era un sistema donde la fe y el Estado iban de la mano, estaban unidos. Y esto creó una nueva lealtad, una que estaba por encima de las viejas rencillas entre tribus. Bueno, Mahoma muere, y entonces empieza el periodo de los 4 primeros califas, a los que se conoce como los califas ortodoxos, o Rashidun, y es justo ahora, con ellos, cuando arranca de verdad la primera gran expansión. Y es que la velocidad a la que pasó todo es, de verdad, asombrosa. En apenas 30 años se levantó un imperio. El primer califa, Abu Bakr, se dedicó a poner orden en casa, por así decirlo. Consolidó el control sobre las tribus de Arabia que se habían rebelado tras la muerte de Mahoma, y con eso dejó el terreno listo para lo que estaba por venir. Pero la verdadera explosión, la expansión a lo bestia, llegó con el segundo califa, Omar. Fijaos en la lista, es que es increíble. Damasco, Jerusalén, la mismísima capital persa, Ctesifonte y todo Egipto. Estamos hablando de territorios que eran de los imperios romano y persa, los dos superpoderes de la época, y cayeron en menos de 10 años. El siguiente, el tercer califa, Uthman, no se quedó atrás, siguió con la conquista. Sus campañas avanzaron por todo el norte de África, llegando hasta Cartago. Y aquí pasa algo súper interesante. Por primera vez crean una flota, una armada potente, y empiezan a plantar cara a los romanos en su propio terreno, en el mar. Llegaron a saquear islas como Chipre y Rodas, casi nada. Claro, la pregunta es, ¿cómo gobernaban a toda esta gente tan diferente que iban conquistando? Pues aplicaron una figura llamada dhimmi. Esto iba dirigido a los que llamaban pueblos del libro, o sea, judíos y cristianos. Básicamente se les daba un estatus de protegidos. Podían seguir con su religión y conservar sus propiedades, pero a cambio tenían que pagar un impuesto especial. Pero claro, un crecimiento tan rápido y tan bestia también trajo problemas internos, muchas tensiones. De hecho, el asesinato del califa Uthman provocó una crisis de sucesión tremenda, que acabó en una guerra civil, la que se conoce como la primera fitna. Y esta guerra causaría una división en el Islam que dura hasta hoy. El lío se montó entre 2 figuras clave. Por un lado, Alí, que era el cuarto califa y además yerno del profeta. Y por el otro, Muawiyah, que era el gobernador de Siria, un tipo muy poderoso.
La lucha por el poder entre ellos fue total y terminó con el asesinato de Ali en el año 661. Y este fue el punto de no retorno, el momento que, como bien se dice, partió al Islam en dos para siempre. Y de esa fractura nacieron las tres ramas principales del Islam que existen hoy en día. Por un lado, los suníes, que son la inmensa mayoría, luego están los chiíes, que son más o menos un 15%, y también un grupo mucho más pequeño, los jariguíes. Y el meollo de la cuestión, la diferencia clave entre ellos, está en quién debía ser el sucesor. Para los suníes, el califa tiene que ser el musulmán más adecuado, el más digno, y debe ser elegido por la comunidad. En cambio, para los chiíes, el líder legítimo, al que llaman imán, tiene que ser sí o sí un descendiente directo de la familia del profeta, a través de su yerno Alí. Esta diferencia, que parece sutil, es la base de todo y sigue definiendo a las dos ramas a día de hoy. Pues bien, tras la muerte de Alí, Muawiyah se sale con la suya, se hace con el poder y funda la primera dinastía hereditaria del Islam, la de los omeyas. Y ellos deciden centralizar todo su imperio en Damasco. La época de los omeyas fue un tiempo de afianzar lo conquistado, pero también de seguir expandiéndose, ¿eh? No pararon. Movieron la capital a Damasco, como decíamos, impusieron el árabe como la lengua oficial de la administración, algo fundamental para unificar el imperio, y crearon la primera moneda islámica unificada. Y en lo militar, pues completaron la conquista de todo el norte de África, entraron en la península ibérica en el famoso año 711 y por el otro lado llegaron hasta el mismísimo Valle del Indo. Llegados a este punto, la pregunta del millón es ¿cómo es posible que esta expansión fuera tan increíblemente rápida? ¿Cuáles fueron las claves para un éxito así que no tiene casi precedentes en la historia? Venga, vamos a analizarlo paso a paso. Primer factor clave, la debilidad de sus enemigos. Los dos grandes imperios, el romano y el persa, estaban reventados, agotados militar y económicamente después de décadas de guerra entre ellos. Segundo factor, en muchos sitios como Siria o Egipto, la gente estaba hasta arriba de los altos impuestos y de las peleas religiosas de sus gobernantes, así que muchos vieron a los árabes casi como libertadores. Tercero, las condiciones que ofrecían eran buenas. A las ciudades que se rendían sin luchar se les prometía protección para sus propiedades y su fe. Y cuarto, y muy importante, el incentivo fiscal. Si no eras musulmán, pagabas un impuesto personal. Si te convertías, solo pagabas una pequeña limosna. Lógicamente, esto animó a muchísima gente a convertirse. Eso sí, esta primera gran ola de conquistas no duró para siempre. Tuvo un límite. A principios del siglo VIII, la expansión se frenó. Hubo 3 puntos clave. El fracaso en el asedio a la imponente Constantinopla en el 718, la derrota en Covadonga, en la península ibérica, y sobre todo, la famosísima batalla de Poitiers, en pleno corazón de Francia. Esas derrotas marcaron un antes y un después. Así que la primera gran fase de la conquista había llegado a su fin. Pero esto nos deja con una pregunta fascinante en el aire. ¿Cómo un imperio que se había forjado a base de espada y guerra se iba a transformar en una de las civilizaciones más brillantes de la historia? ¿Cómo daría lugar a una edad de oro de la ciencia, la cultura y el arte? No os olvidéis de dar like y suscribiros al canal si queréis más vídeos como estos. Hasta el próximo vídeo.